Agradecemos por su sintonía en a las 8:45. Ya le comentábamos que con 119 votos en el Congreso de la República se decidió retirar la inmunidad a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalin. Y por ello queremos invitarlo a participar a través de nuestras redes sociales con la pregunta: ¿a qué se enfrenta la magistrada Blanca Stalin? Esperamos todos sus comentarios. Recuerde que en Facebook y en Twitter nos puede encontrar como Canal Antigua. Ana Lucía, Edgar. Rocío, arrancamos ya con la segunda entrevista de esta noche a las 8:45 y he de comentarle que este tema tiene que ver precisamente con la nota que marcó la agenda informativa de este jueves. Si se refiere a lo que sucedió en el Congreso de la República, la comisión pesquisidora encargada de conocer el antejuicio en contra de la magistrada Blanca Stalin decidió o recomendó retirarle la inmunidad a la magistrada, y de esta cuenta pues muchísimas posturas se han generado. Hoy nos acompaña aquí en el set el analista político Renzo Rosal para darnos a conocer su postura con respecto a lo que sucedió en este día en el legislativo, pero también en la vía telefónica nos acompaña el diputado Leonel Lira de la bancada Encuentro por Guatemala, a quien desde ya le agradecemos por tomar nuestra llamada. Buenas noches y bienvenidos a ambos. Edgar, inicias. ¿Qué tal, Renzo? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. La primera pregunta, tu lectura general. Se hace una sesión pues muy expedita, que incluso contra todo pronóstico conocen el antejuicio. ¿Los diputados votan hoy por obligación o por convicción? Bueno, una pregunta importantísima. Buenas noches. Creo que en general votaron por sobrevivencia política. Eso no quiere decir que hay alguna minoría de pronto de diputados que se hayan votado muy seguramente por convicción, pero diría que la mayoría votaron ahí porque no tenían otra, porque estaba muy claro que no podían en este momento entrar a considerar una opción, llamémosla intermedia. Aquí no cabía otra, aquí lo que cabía era dar, digamos, con lugar el informe de la pesquisidora, que me parece que también merece atención el contenido. Se especulaba mucho, inclusive, que pudiera ser un contenido bastante más, digámosle, light, que implicaba tirar la pelota al pleno y provocar una discusión, pero al final de cuentas creo que el informe fue de pronto más contundente, más evidente, más explícito de lo que se estaba previendo, y dio con resultado, creo yo, un voto mayoritario. Creo que también se especulaba mucho sobre el número del quórum, si primero se iba a ver el quórum suficiente y si no iba a ser un quórum tan mínimo que al verse reflejado en que algunos diputados salieran del hemiciclo o que hubieran votos en contra, no se llegara a los 105 votos. El debate ayer era cómo llegar a los 105 votos, y yo creo que por el bien del país, en cualquier caso, se llegó a ese número importante. Diputado Leonel Lira, a quien le agradecemos por tomar nuestra llamada, y desde ya le decimos buenas noches. Quisiera que nos pudiera dar un relato de cómo sucedió todo en el Congreso de la República. Algunos han tildado este procedimiento de algo demasiado expedito, algo muy breve. Cuéntenos un poco de cómo se ha desarrollado todo en el Palacio Legislativo y qué contenía en específico el informe y recomendación de la Comisión Pesquisidora. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero quisiera comenzar diciendo que efectivamente, como lo dice Renzo, nosotros, la bancada de Encuentro por Guatemala, votó por convicción. De hecho, ha habido denuncias contra la licenciada Blanca Stalin de parte de la diputada Montenegro y de parte de nuestra bancada desde hace muchísimos años, desde que estaba en la defensa pública penal y en otros procesos, en los procesos de selección, pues ella ha violado esos procesos. Pasado de eso, le podría decir que lo que vimos nosotros en el pleno, yo no lo llamaría expedito. Recordemos realmente que la labor de una comisión pesquisidora no es juzgar el hecho por el cual se le está pidiendo la solicitud del antejuicio, ni mucho menos, sino la comisión pesquisidora lo que tiene que verificar es que el hecho por el que la solicitud de antejuicio no lleve ningún fin espurio, y que el antejuicio no sea con fines políticos. No tiene otra cosa, porque nosotros no tenemos la calidad de jueces y no nos la podemos abrogar. Entonces, tenía que ser rápido, o fue rápido, mejor dicho, precisamente porque no había hechos que juzgar, solo había que evaluar. Y lo que se evaluó, incluyendo las entrevistas que hizo la comisión pesquisidora en cuanto a citar al personal, y que el propio personal y el propio secretario de la Corte dice, mire, sí, fue por orden de la magistrada, y que la secretaria dijeron, sí, ella pidió la llamada, o el secretario pidió la llamada en nombre de ella y por eso ella llegó, pues creo que confirmaba totalmente
el hecho por el cual se le está pidiendo quitar el antejuicio. Entonces, por eso fue de esa manera. No es que haya sido por quedar bien, o que haya sido porque se hizo a la ligera, o que se hizo por alguna otra razón. Simplemente son dos elementos a evaluar, y creo que la presencia y el testimonio, por así decirlo, de estas personas que ya he mencionado, pues reforzó cuál era el objetivo de este antejuicio. Pero, diputado, en esta ocasión decimos que fue relativamente rápido, no solo por querer decir que esto ha sucedido después de que se haya conocido tan rápido o se haya conformado con tan poco tiempo de anticipación la comisión pesquisidora, sino porque no existe un plazo en específico para poder decir hasta qué tope tienen los diputados para presentar este informe. Además, uno de los diputados que conformaba esta comisión incluso recomendaba que hoy mismo no se conociera en la sesión plenaria este tema, para que se pusiera a votación en el Pleno. ¿Cuál es su opinión con respecto a eso? Era uno de los 5 miembros de la comisión. Digo yo no voy a defender, o no puedo, mejor dicho, hablar en nombre de la comisión porque no estuve ahí. Lo que sí le puedo decir es que, mire, en cuanto llega la Corte lo remite al Congreso, instantáneamente o inmediatamente, por obligación, se tiene que conformar la comisión pesquisidora. No es que, bueno, la comisión la vamos a conformar en 1, 2, 4, 8 sesiones después, tiene que ser inmediatamente. Si es cierto, no se le puso un plazo, y si bien es cierto, como usted lo dice, había un diputado que pedía que todavía no fuera esto, realmente, como le repito, los elementos que se presentaron eran pues contundentes y confirmaban que sí había una razón por la cual se estaba pidiendo la solicitud de antejuicio. Y la evaluación fue que no había intereses espurios y que esto no era una persecución política ni de otro tipo. Por lo tanto, yo considero que esas fueron las razones que se tomaron de parte de la comisión pesquisidora para presentar el informe. Que en el Congreso, que en el Pleno del Congreso hoy se dieron los votos y haya habido una mayoría abrumadora, digamos, en comparación de los que no votaron, de los que estuvieron ausentes, pues responderá, ya cada bancada sabrá responder y deberá responder sus motivos. Los motivos de la bancada de Encuentro por Guatemala eran que estamos conscientes que sí se había cometido un delito, no como alguien decía que eso debía ser una falta, más no un delito. Claro, se cometió un delito, se abusó hubo un abuso de autoridad en ese sentido, y sí, debía quitarse el antejuicio, y que ahora, como nosotros no somos los jueces, que ahora haya una vía libre para que el Ministerio Público pueda llevar a cabo una investigación. Claro, ya en la justicia ordinaria, ¿no? Si eso no. Sí, gracias, el diputado Lira. Renzo, te dejo una pregunta y la contesto luego del corte. El diputado Lira dice no había mucho que conocer, y de hecho prácticamente el informe de la Comisión Pesquisidora se conoce hasta hoy. Entonces luego el corte nos cuenta sus impresiones, si había pues demasiado que contener o realmente pues era un caso relativamente sencillo, ¿no? Pero vamos a una pausa y luego lo contestamos. A las 8:45 y vemos cuáles son algunos de los comentarios por parte de nuestros televidentes. Comenzamos con Mari Paz. Si fue por presión o no, aquí lo importante es que la señora está y va a enfrentar justicia. Doctor Sergio Hernández, sorprendente prontitud, pero sorprendente más que no fuera unánime. También tenemos el comentario de Héctor Noé Vázquez. Yo quiero ver si doblega su orgullo la señora. También Liz, quien nos dice, me parece atinado que le hayan retirado la inmunidad a la magistrada, ya que si es inocente, no tiene que temer. Son estos los comentarios que tenemos para ustedes, Edgar y Ana Lucía. Gracias, Rocío. Voy contigo, Renzo, nuevamente. Te dejo una pregunta antes del corte, pero te la amplío un poco, ¿no? Se conoce el informe de la Comisión Express, pero también queda la duda, ¿no? Tú decías, la magistrada queda en capilla. ¿Qué escenario espera ahora a la Corte Suprema de Justicia después de este desafuero de la magistrada Stalin? Bueno, hay dos cosas. Creo que en cuanto a lo primero, creo que la comisión, primero este es un caso que también mediáticamente se ha conocido muchísimo cuáles son los intríngulis que ha habido sobre el cuestionamiento o el ilícito del tráfico, el posible ilícito del tráfico de influencias. Es un tema que para nada es un secreto, digamos. Y los diputados pues no están ajenos a eso. Lo segundo es que me parece que también fue importante o positivo que la Comisión Pesquisidora
del Congreso en su momento llevar a cabo una serie de reuniones, inclusive de orden público y demás, que se fue conociendo, aunque en poco tiempo, creo que cubrieron todos los ángulos, inclusive citaron hasta el Ministerio de Gobernación un poco para saber dónde estaba, dónde podría estar el juez anteriormente y demás, el juez que tiene que ver con este caso. Entonces creo que se cubrieron varias áreas, entonces creo que no podría hoy cuestionarse ningún diputado decir, pues hasta hoy estoy conociendo el informe. Habían, creo que, suficientes elementos alrededor para poder justificarlo. Y ahora el tema, creo yo, es que aquí se desprende, es el capítulo, ya no sé si es el 1 o el 2 o el cual, pero de un conjunto, otro tomo, correcto, el tomo N, que tiene que ver con un tablero del ajedrez, en donde recordemos que la pieza Blanca Stalin, hoy por hoy todavía magistrada, es una pieza que puede fácilmente salir del cotarro. Además, recordar que ella fue una operadora de diversos grupos durante tiempo atrás, durante, yo diría, cerca de una década, y por lo tanto también ella fue sujeta de un proceso de desgaste en ese sentido. Hoy han habido otros personajes que han relevado, que se han convertido en articuladoras de esos grupos. Por lo tanto, ella es una pieza de descarte. El resto del tablero tiene que ver ahora con la elección que está pendiente de quién va a presidir la Corte Suprema de Justicia después de la resolución de la Corte de Constitucionalidad. La propia magistrada Blanca Stalin se excusó hoy de esa reunión. Habrá que ver cuánto pueda durar. Hay un apercibimiento concreto de la Corte de Constitucionalidad. Habrá que ver si no tiene que ser la CC la que nuevamente tenga que ordenarle a la Corte Suprema algún procedimiento especial para que esto se lleve a cabo y no haya una suerte de vacío, digamos, de poder. Además, tomando en cuenta que hay varios, yo diría, inelegibles dentro de la Suprema. Aparte de Blanca Stalin, hay por lo menos, yo diría que 6, 7 magistrados que están todavía ahí que podrían correr el mismo destino. ¿En qué sentido, Renzo? Desde el punto de vista ético-moral, no me refiero desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista de la carga de cuestionamientos que hay sobre buena parte, más de la mitad de la Suprema, inclusive desde que fueron postulados, después cuando fueron electos y después en su propio ejercicio. Entonces me parece que hay ahí la posibilidad de que el capítulo Stalin pueda tener repercusiones muy similares con otros magistrados que hoy por hoy todavía están en la CIA, pero de pronto en las siguientes semanas pudieran haber hechos similares que pudieran afectar a alguno de ellos. Diputado Lira, que todavía nos acompaña en la línea telefónica, ya para ir terminando, el Congreso de la República ha cumplido ya con su responsabilidad, ha dado su recomendación y se le ha retirado la inmunidad a la magistrada Blanca Stalin. Sin embargo, ella hoy decía que ya tendría listas sus maletas para el momento en el que llegara el Ministerio Público, pero no se conoce en dónde está la magistrada. ¿Considerarían ustedes, como Encuentro por Guatemala, presentar alguna exhibición personal? Mire, es algo que hemos hablado, tenemos que discutirlo bien y tomar alguna decisión. Recordemos, mire, lamentablemente el hecho de que se le haya retirado la inmunidad y el hecho de que el día de hoy ella ya esté sujeta como un ciudadano común y corriente no significa que ella aún no sea magistrada, solo que sin la prebenda del antejuicio. Pero ella sigue siendo magistrada. Lamentablemente no se le puede quitar el cargo de una vez, porque esto es una cuestión ya de ética, es una cuestión de ética que ya debiese salir. Imagino que ella pues seguirá recibiendo su sueldo y recibiendo otras cuestiones, entonces yo creo que va a ser fácil localizarla. De todos modos, como le digo, es una decisión que nosotros tendríamos que discutir en el partido y en la bancada y tomar una decisión al respecto para ver si se hace o no. Excelente, muchísimas gracias al diputado Leonel Lira, a quien le agradecemos por haber tomado nuestra llamada en este jueves. Y Renzo, ya para culminar, ¿qué se espera para los próximos días y qué mensaje deja lo que sucedió en el legislativo y lógicamente en el organismo judicial? Bueno, creo que es necesario que como país también la institucionalidad vaya teniendo algunos momentos de estabilidad. Hoy tenemos una crisis absolutamente profunda en los 3 organismos del Estado, cada uno a su diferente nivel. Entonces me parece que en aras de esto, por ejemplo, sería deseable que la propia magistrada Blanca Stalin pueda renunciar. Creo que ese es un elemento que no le da salida completa a la ecuación, pero creo que permite darle un poco de oxigenación, tal como hoy sucedió con el Pleno del Congreso de la República. Así que creo que esto va a ser una novela todavía muy larga. Al final de cuentas, lo que tenemos que acotar acá es que esto, lo que se quieren hoy por hoy en materia de justicia es lograr la recuperación de una justicia que ha estado opacada, disfuncional, absolutamente dependiente, absolutamente carente de los necesarios elementos que permitan
conducir la ruta de la lucha contra la impunidad en el país. Lo cierto es que vamos al menos en un buen camino ya en la lucha contra la impunidad. Gracias a Edgar Ortiz, quien se queda con ustedes para seguir aquí en A las 10 p.m., a Renzo Rosal por habernos acompañado y también al diputado Leonel Lira de la bancada Encuentro por Guatemala. Aquí en Cada Antigua sigue la programación y ahora arranca a las 10 p.m. con temas igual de importantes y candentes para discutir en redes sociales. Marjorie, buenas noches.